Escucha el podcast de Ecotono. Este programa se emite los martes a las 3:30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información. Cadena Radio Universidad y para la Naturaleza presentan Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados interactúan compartiendo su conocimiento para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Las montañas adjunteñas tienen un aura especial. La esperanza ha embriagado los montes al saber que el arquitecto del bosque de la montaña está de regreso. Ese es el gavilán de sierra. Hace mucho tiempo no se escuchaba el canto de esta ave rapaz. Un ave rapaz se alimenta principalmente de presas y se puede diferenciar a simple vista por la forma ganchuda de su pico, el tamaño y la forma de sus alas, su mirada, su colorido y la forma de su cráneo. Además del gavilán de sierra, otros ejemplos de este tipo de ave son el guaraguao de bosque y el falcón común. En este episodio de Ecotono, 8 jóvenes gavilanes, bajo el cuidado del Fondo Peregrino, organización sin fines de lucro, dedicada a salvar aves rapaces en peligro de extinción con sede en Estados Unidos, comienzan su vida adulta en las montañas de Adjuntas. Jaime Botet nos habla sobre esta especie y los esfuerzos que realizan para lograr la recuperación de la población de gavilanes de sierra en Puerto Rico. El gavilán de sierra tiene la parte ventral de color naranja, con unas barras densas de color naranja. La parte dorsal es de color gris pizarra. Y algo muy distintivo de la especie es que la cola tiene líneas negras, líneas horizontales negras y blancas, y el ojo, el anillo del ojo es de color rojo. Eso es en los adultos. En los juveniles puedes ver que es un poco diferente. La parte dorsal es marrón y la parte ventral es blanca con líneas verticales marrones. Y todavía no tienen ese anillo desarrollado en el ojo. El gavilán de sierra es un ave que vive en bosques entre los 700 y 1333 metros sobre el nivel del mar. Tiene alas anchas, una larga cola y se alimenta de pequeñas aves del tamaño de un colibrí, o sea, que es un ave carnívora, y su dieta es vital para mantener el equilibrio de los ecosistemas montañosos. Sin embargo, en las últimas décadas su población se ha ido reduciendo a medida que su hábitat ha sido amenazado por la deforestación. La presencia de las aves es un indicador de la salud de un ecosistema. Las aves rapaces son barómetros ecológicos, lo que significa que ayudan a conocer lo saludable que es un hábitat. Estas aves son extremadamente sensibles a muchos cambios ambientales en el ecosistema. Incluso pueden detectar productos químicos y los niveles de contaminantes que están en el aire, lo que puede ayudar a la gente a detectar amenazas inminentes. Jaime Botet nos explica que las aves son especies centinelas. Las especies centinelas son especies que, como tú muy bien mencionas, son indicadores de la salud del medio ambiente y nos dejan saber qué posibles contaminantes se pueden encontrar en el ambiente que hagan daño al ser humano. Eso es una de las razones. Y otra es que el gavilán de sierra se le conoce como el guardián del bosque. Es el responsable de mantener el balance en el ecosistema, alimentarse de otras aves, por ejemplo, como lo es el San Pedrito, como lo es el comeñame, como lo es la llorosa. Pues al alimentarse de otras aves mantiene ese balance en el ecosistema, en los bosques. el gavilán de sierra, conocida en inglés como Sharp-Chinned Hawk,
es vital para el mantenimiento de los ecosistemas montañosos en Puerto Rico. En 1985 se estimaba que habían 250 individuos de gavilán de sierra. En 1991 se hablaba de una reducción del 50% de la población. Y desafortunadamente, desde 1994, esta ave está en la lista de especies en peligro de extinción. Por eso, el Fondo Peregrino comenzó a trabajar con el gavilán de sierra en el 2015. Para ese entonces solamente se monitoreaban y se hacían censos para saber el estado poblacional de la especie. No había ningún tipo, ¿verdad?, de intervención directa y de manejo con los nidos silvestres. No fue para el 2017, después del huracán, en donde el Fondo Peregrino tomó acción luego de haber hecho un censo y determinar que habían solamente 19 individuos después del huracán María. Gracias a la colaboración entre el Fondo Peregrino y Casa Pueblo, el gavilán de la sierra tiene una posibilidad de sobrevivir. Estamos monitoreando 8 aves que se liberaron, y tenemos una ave que se liberó el año pasado, que, ¿verdad?, por sorpresa la vimos visitando el área y mostrando un comportamiento bastante silvestre y adaptándose muy bien al medio ambiente. Los biólogos a cargo de este esfuerzo tienen muchas esperanzas de que esta especie pueda recuperarse y hacen su mayor esfuerzo para lograrlo. Llevan semanas monitoreando la alimentación de los polluelos y evaluando sus habilidades de caza. Además, esperan monitorear el tiempo de vida de los individuos. Antes de los huracanes Irma y María, la población de esta especie alcanzaba los 75 individuos. Después de los huracanes, el Fondo Peregrino esperaba lo peor. Pero afortunadamente, 19 individuos sobrevivieron el desastre natural. Jaime explica que nosotros somos una organización sin fines de lucro, que nuestra misión es preservar y conservar todas las aves rapaces a nivel mundial. Tenemos proyectos tanto en Panamá, en Madagascar, en Puerto Rico. Tenemos un proyecto con nuestros hermanos vecinos en República Dominicana. Y también nuestra misión es inspirar y motivar a las comunidades para que tomen acción a conservar estas aves rapaces que se encuentran en peligro. En una propiedad de la organización de autogestión comunitaria Casa Pueblo, cuya ubicación no será revelada por la seguridad de la especie, hubo un grupo de volantones o jóvenes gavilanes que acaban de ser liberados y están siendo monitoreados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por un equipo de 3 jóvenes biólogos. Los volantones o jóvenes gavilanes todavía visitan la torre que les sirvió de nido común y donde aún los científicos les dejan diariamente alimento. Estos individuos están en el proceso de independizarse y de aprender a sobrevivir en uno de los pocos hábitats que resultan óptimos para ellos. Su supervivencia es vital para la continuidad de la especie. Por eso, vamos a monitorear hasta que no visiten más la localidad, hasta que ya sean completamente independientes, hasta que aprendan esas destrezas a cazar, a tener conciencia sobre posibles depredadores, hasta que ya no visiten más la localidad. Botet, parte del equipo de los 3 jóvenes, se ha dado la tarea de seguir las estrategias que han servido para asegurar la subsistencia de otras especies rapaces en peligro de extinción. Entre los meses de enero, febrero y marzo, nosotros hacemos censos durante la mañana y determinamos en dónde se encuentran esas posibles parejas que se van a estar reproduciendo a lo largo del tiempo. Luego, una vez nosotros las determinamos, marcamos un punto con un GPS y entre los meses de marzo nosotros caminamos hacia encontramos el nido y una vez identificamos el nido lo monitoreamos periódicamente. Una vez nosotros identificamos el nido y la monitoreamos periódicamente, cuando la hembra va poniéndose un poco más letárgica y al punto de comenzar a poner esos huevos, cuando pone ese tercer huevo, nosotros inmediatamente escalamos el árbol, extraemos esos huevos y los transportamos a las facilidades que tenemos en Ponce. Unas facilidades con el equipo necesario, las incubadoras. Luego los ponemos en esas incubadoras al periodo de los 30 días, que es el periodo de incubación de esta especie. Cuando el polluelo eclosiona, nosotros los vamos alimentando, a mano, poco a poco, hasta que cumplen los 20 días. Una vez cumplen esos 20 días de haber nacido, los transferimos aquí a la finca Madre Isla, y a los 29 días de haber nacido los liberamos. Los biólogos identifican los nidos, escalan árboles y realizan extracción de huevos.
Pero de acuerdo con Botet, el reto principal reside en trasladar los huevos hasta el laboratorio sin que se rompan. Normalmente cuando llegamos al nido, sí, la hembra empieza ese llamado de alerta y tú lo puedes escuchar. Y cuando uno se acerca al nido, sí, tanto la hembra como el macho planean cerca de tu cabeza. Sí, es un proceso bien difícil y requiere mucho esfuerzo físico. Nosotros escalamos el árbol, extraemos esos huevos y ahí viene la parte más difícil. El caminar por todo el sendero y por toda esa montaña con los huevos en el bulto, ¿verdad? Empacados en un bulto. La dificultad de caminar con esos huevos sin evitar que se rompan es como si tuvieses un vaso lleno de agua completo hasta arriba y le pones un huevo en la parte de arriba de ese vaso. Tienes que caminar literalmente así, como si tuvieses ese vaso con ese huevo arriba sin que se caiga. Botet destaca que él y sus compañeros no retiran los huevos del nido inmediatamente que la hembra los pone. Ellos esperan que sean empollados por 7 días, para luego trasladarlos a la incubadora en el laboratorio. Escuchemos el porqué. Sin duda alguna, el método más efectivo es el método, ¿verdad?, natural, en donde la hembra incuba naturalmente a los polluelos. Esos primeros 7 días es un periodo bien crítico en donde dejamos a la hembra incubar en esos 7 días, ¿verdad? Porque se ha documentado que a las hembras incubar en ese periodo, luego la tasa de éxito en los polluelos mucho más alta. El gavilán de sierra normalmente pone 3 huevos una sola vez. Si ocurre que ese intento es fallido esa primera vez, ya sea por el zorzal pardo, por la mosca parasítica del género Philornis que infecta a los polluelos y los mata, porque esa mosca pues se alimenta, ¿verdad?, de glóbulos sanguíneos en la sangre, o si ocurre una pérdida de hábitat, entonces el gavilán, o simplemente también por que la hembra pues no está preparada hormonalmente, entonces la pareja anida una segunda vez. Nosotros, si intervenimos esa primera vez, extraemos esos huevos y la segunda vez lo dejamos de manera natural, porque esos polluelos de esa segunda camada genéticamente serán mucho más fuertes y queremos pues no intervenir para no poner un sobrepeso en esa población. El proceso para garantizar la preservación del gavilán de sierra no finaliza con su liberación. Los biólogos continúan su labor de padres sustitutos y siguen vigilando la cría hasta que aprenda a defenderse en su hábitat natural. Los polluelos, aves que no han estado adaptadas al medio ambiente. Las primeras 3 semanas son bien críticas luego de haber liberado esas aves. Pero, bien importante recalcar que antes de liberar esas aves, nosotros les colocamos unos radiotransmisores y los anillamos en las piernas para saber, ¿verdad?, qué tipo de individuo es y para monitorearlos esas primeras 3 semanas luego de haber liberado. ¿Por qué? Porque esas primeras 3 semanas ellos están volando, están aprendiendo a volar, están aprendiendo a posarse en la rama, están aprendiendo, ¿verdad?, a estar más conscientes de que hay posibles depredadores, están aprendiendo a comer por su cuenta, a cazar, y así los vamos monitoreando periódicamente hasta que al cabo, ¿verdad?, de 90 días, entre 90 a 120 días es cuando esta especie se independiza. Y una vez se independizan, lo puedes ver, ellos vienen menos frecuentemente a la torre y terminamos. Cuando Botet habla de la torre, se refiere al nido artificial que ellos crearon para aclimatar los gavilanes a su entorno, antes de ser liberados. Cuando el gavilán de sierra se independiza, comienza a explorar otras áreas. Entre los meses de septiembre a diciembre, los científicos desconocen en dónde se encuentran. La desaparición del ave es un indicador de que ya aprendió a cazar y a defenderse de posibles depredadores. Esa torre es, como tú muy bien dices, es como un nido, ¿verdad?, artificial y colectivo. Nosotros, como te estaba mencionando, cuando cumplen esos 20 días, los transferimos a esta torre, los vamos dando comida y a los 29 días, ¿verdad?, abrimos
porque esa torre tiene una puerta, abrimos esa puerta, los liberamos, pero le atamos en esa torre comida, lo que se le conoce como el tordo, ¿verdad? Para que cuando ellos salgan tengan comida disponible, porque son polluelos. El torno es un ave que habita en toda Sudamérica, gran parte del Caribe y Trinidad y Tobago. El color de su plumaje es negro azabache brillante, mide 20 centímetros y las alas y la cola son de color negro opaco. Los tordos no construyen sus propios nidos, sino que utilizan el de otras aves, hasta que consiguen que esas aves desempeñen el papel de padres adoptivos y críen los pequeños tordos pensando que son sus propios hijos. Esta especie es una de las responsables de que la mariquita de Puerto Rico, ave endémica, esté en peligro de extinción. El tordo lustro pone sus huevos en los nidos de la mariquita, obligando a esta especie endémica a cuidar y alimentar sus polluelos, en detrimento de los propios. El esfuerzo por salvar a la mariquita, otra ave endémica y en peligro, también está ayudando al Fondo Peregrino a preservar el gavilán de sierra. El proyecto de la mariquita, que está llevado por el Departamento de Recursos Naturales, hay una especie que es introducida y afecta directamente el nido de la mariquita, que se le conoce como el tordo. Pues el proyecto, ellos capturan ese tordo y nos proveen el tordo, esa especie, a nosotros, y nosotros lo utilizamos como alimento para nuestras aves, porque es una ave rapaz que se alimenta de otro tipo de ave. Como ha indicado Botet, uno de los factores que inciden en el declive poblacional de los gavilanes son los depredadores. Una población tan reducida es mucho más frágil a estos estresores, como las tormentas o la presencia de depredadores. Al contar con tan solo 19 individuos, cualquier baja pone en peligro a toda la especie. El principal depredador es el guaraguao colirrojo en los adultos y subadultos. En los polluelos es el zorzal pardo. El zorzal pardo se alimenta de los huevos de los nidos del gavilán de sierra. El zorzal pardo es el ave nacional de Costa Rica, en donde se le conoce como yigüiro. Su nombre popular se debe a que entre los meses de marzo a julio, en la época de anidación, canta incansablemente frases melódicas, alegrando los días de los campesinos. Su hábito de depredar huevos y pichones lo convierte en un enemigo importante de varias especies, incluyendo a la cotorra puertorriqueña. Aunque el zorzal pardo es un ave muy común en Centroamérica, también reside en Puerto Rico, las Bahamas y las Antillas Menores. Pero, ¿por qué el gavilán de sierra está en peligro de extinción? ¿Qué está sucediendo en los bosques húmedos subtropicales que amenazan la vida de esta especie? El gavilán de sierra es una especie insular, es una especie que tiene las siguientes características demográficas, por ejemplo, nidadas pequeñas, una etapa reproductiva muy larga, aislamiento, que son factores que limitan a la especie. Al tener estos factores adicionales, como lo es la fragmentación del hábitat, como lo es el zorzal pardo, como lo es la mosca parasítica que infecta a los polluelos, y estos fenómenos naturales como lo son los huracanes, estos cambios post-huracanes, por ejemplo, la pérdida de estructuras que le sirven para anidar al gavilán de sierra, pérdida de la cobertura del dosel. Esta especie utiliza el dosel del bosque para esconderse de posibles depredadores. ¿Qué pasa? Que cuando ocurren esos cambios, pues esta especie es más vulnerable a posibles depredadores como el guaraguao. Pues son factores que hacen una adición negativa y contribuyen a que esta especie esté en peligro de extinción. Según nos cuenta Botet, los factores que afectan esta ave son diversos. Los huracanes que impactaron a Puerto Rico, Irma y María, juegan un importante papel en el colapso poblacional del gavilán. Muchas aves murieron a causa de los vientos y de la pérdida del dosel que los protege y donde crían sus nidos. Asimismo, se volvieron más vulnerables a la vista de sus depredadores, también a la vista de los científicos que pretenden recuperar su especie. Botet nos explica cómo esta especie que lucha por su supervivencia se reproduce de una manera muy única y llamativa. Entre los meses de enero, febrero y marzo, como les había mencionado anteriormente, es el proceso en donde el macho y la hembra se encuentran apareándose. Específicamente el macho, entre las 6:30 de la mañana a 9 de la mañana, el macho sale al aire y empieza a hacer como le dice, ¿verdad? En Arroyo Habichuela, le baila a la hembra, le baila un poquito y hace un display y está en el aire, se encuentra en el aire volando y hace una bajada verticalmente en picada hacia, ¿verdad?,
valga la redundancia, hacia abajo y sube otra vez como una montaña rusa. Y luego, por unos 10 segundos, luego cuando el macho baja verticalmente, entonces nosotros ahí sabemos, ok, pues ahí hay una posible pareja. Uno de los factores que limita la población de gavilanes es la cantidad de huevos que pueden poner. El gavilán de sierra solo pone 3 huevos. Esos 3 huevos tienen que sobrevivir a un hábitat afectado por la deforestación. En el momento en que los 3 pichones nacen, están expuestos a enfermedades, y si los gavilanes llegan adultos, tienen que cuidarse del guaraguao colirrojo. El guaraguao colirrojo reside todo el año en Puerto Rico. Se distingue por su dorsal pardo oscuro, el vientre blanco con estrías y la cola rojiza. El guaraguao es uno de los halcones más comunes de más amplia distribución en la isla. Puede verse en los bosques, humedales, urbanizaciones, sobrevolando a una gran altura o posado en la copa de algún gran árbol. El gavilán de sierra anida principalmente en el árbol, ¿verdad? El nombre común, caimitillo o leche prieta. El caimitillo es una especie de árbol tropical que alcanza unos 20 metros de altura. Sus hojas son elípticas u oblongas, de 3 a 10 centímetros. Florece en abril y su fruto es pequeño, de color morado cuando están maduros y semejantes a la aceituna. En general, son árboles que en el dosel tienen bastante follaje que les permite al gavilán, ¿verdad?, de cierto modo esconderse de posibles depredadores. Pero como les mencioné ahorita, cuando ocurren huracanes, esa cobertura, todas esas hojas, se pierde del dosel, haciéndolo, ¿verdad?, el gavilán de sierra y a sus polluelos más vulnerables a posibles depredadores como el guaraguao colirrojo. Las esperanzas de estos biólogos por asegurar la sobrevivencia de la especie es mucha. Botet nos cuenta que podría ayudar al gavilán a proteger el hábitat en el que se encuentra la especie, proteger estos bosques que nosotros tenemos, porque esta especie, ¿verdad?, está restringida a estos bosques húmedos subtropicales. Segundo, apoyar y ayudar y aportar a organizaciones locales que su misión es preservar estos bosques, tanto como la Organización para la Naturaleza, como Casa Pueblo, y dar ¿verdad?, donativos mediante la página del Fondo Peregrino Internet, Fondo Peregrino Puerto Rican Sharpshin Hawk, y ahí tenemos un enlace en donde recibimos todo tipo de donaciones. Esas donaciones van directamente al proyecto, por ejemplo, a equipo que utilizamos, a la comida de las aves, todo tipo de instrumentos y de recursos necesarios, ¿verdad?, para llevar a cabo el proyecto. Este biólogo enfatiza que garantizar la preservación del gavilán de sierra es una responsabilidad de todos los puertorriqueños. Para salvar esta especie, nosotros podemos implementar la mayor cantidad de recursos, podemos tener el mejor conocimiento, pero si no, y ¿verdad?, las personas más, los expertos para llevar a cabo este proyecto, pero si no abrimos esas colaboraciones y no abrimos esos enlaces entre organizaciones locales, organizaciones sin fines de lucro y específicamente la comunidad, no vamos a poder salvar esta especie. Es una especie que desde el 1985 se estimaban que habían 250 individuos. Desde el 1991, 150 individuos. Estamos hablando de una reducción de un 50% en la población. Luego, en el 2016, 85 individuos. En el año 2017, antes de María, había un 75 individuos. Y en el 2017, luego del huracán María, se estimaron 19 individuos. Es una especie que está críticamente en peligro de extinción. Y cuando normalmente estas especies están adaptadas a estos fenómenos naturales, pero cuando tú tienes un número tan escaso y tan bajo, se hace muy difícil poder otra vez, ¿verdad?, a remontar. Ahora mismo estimamos que tienen que haber entre 30